Durante la cena de Navidad, mi esposa anunció, me llevaré a los niños a Europa, sin ti. Ellos no te quieren en sus vidas, mis hijos evitaron mi mirada. Mi suegra sonrió con malicia. Permanecí tranquilo y dije, antes de que se vayan, hay una entrega para todos. Mi abogado entró y le dio a cada uno una pequeña caja. Cuando la abrieron, mi esposa se desplomó conmocionada. Alexander Russo se acomodó la corbata frente al espejo, estudiando las líneas alrededor de sus ojos. Cada una ganada a través de años de cálculo y paciencia. A los 45 años, había construido un imperio desde la nada, transformando una pequeña firma de consultoría de seguridad en una de las empresas de inteligencia privada más respetadas del país. La gente murmuraba que Alexander nunca olvidaba una ofensa, jamás perdonaba una traición y nunca perdía un juego que decidía jugar. Pero lo decían en voz baja, porque enfrentarse a Alexander Russo era ampliamente considerado un error catastrófico. Su extensa mansión en Connecticut reflejaba el éxito que había surgido de esta reputación. 6 habitaciones, un estudio privado lleno de libros de primera edición y juegos de ajedrez de todo el mundo, y terrenos meticulosamente mantenidos durante todo el año. Hoy, esos terrenos estaban cubiertos por un manto fresco de nieve navideña. Papá. Sophie, de 8 años, irrumpió en su habitación con su vestido festivo arremolinándose a su alrededor. La abuela está aquí, y ya me dio un regalo especial. Dijo que no tengo que esperar. La mandíbula de Alexander se tensó imperceptiblemente al mencionar a su suegra, Vivian Montgomery. Durante 15 años, Vivian había dejado claro que Alexander nunca sería lo suficientemente bueno para su hija Brooke, a pesar de, o quizás debido a, su meteórico ascenso desde ser hijo de un estibador de Boston hasta donde estaba ahora. Ah, ¿sí? Alexander levantó a Sophie, besando su frente. ¿Y qué le ha otorgado la señora Montgomery a su nieta favorita este año? Es un medallón especial con fotos mías, de la abuela, mamá y Leo adentro. Los ojos de Sophie brillaron. Pero no tuyas, papá. La abuela dijo que no había suficiente espacio. Estoy seguro de que eso dijo, murmuró Alexander, bajando a Sophie. ¿Por qué no vas a ayudar a tu hermano con la mesa? Los invitados llegarán pronto. Mientras Sophie salía corriendo, Alexander se tomó un momento para recomponerse. Brooke había estado distante durante meses. Cancelando sus citas románticas, haciendo misteriosos viajes de fin de semana a conferencias y pasando horas en llamadas encriptadas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación. Leo, su hijo de 13 años, había comenzado a evitarlo por completo, repentinamente desinteresado en sus partidas de ajedrez de fin de semana que alguna vez fueron un ritual sagrado. Alexander no había construido su compañía, Sentinel Intelligence, siendo ajeno a los patrones. Alguien estaba volviendo a su familia en su contra, y tenía sus sospechas sobre quién lideraba la ofensiva. Solo necesitaba confirmación, y la paciencia siempre había sido su arma más poderosa. Abajo, la casa estaba transformada para su reunión anual de Navidad. El árbol de 6 metros brillaba con adornos recolectados de sus viajes. Los meseros se movían eficientemente por la cocina y los primeros invitados estaban llegando. Colegas, amigos y familiares que se habían convertido en parte de su tradición a lo largo de los años. Aquí está mi genio de la seguridad favorito, Maxwell Price, el amigo más antiguo de Alexander y director técnico de Sentinel, le dio una palmada en el hombro. Max había estado con Alexander desde que compartieron habitación en el MIT. El becado de Boston y el brillante hacker de Oakland encontrando terreno común en su condición de forasteros. Max, me alegra que hayas podido venir, Alexander lo guió hacia el estudio privado. ¿Un whisky? Una vez que la puerta se cerró tras ellos, la expresión alegre de Max se desvaneció. Conseguí lo que me pediste, Alex. No te va a gustar. Alexander aceptó la memoria USB que Max le entregó, su rostro impasible. ¿Cuándo he disparado al mensajero, viejo amigo? Hay algo más, Max dudó. Vivian cerró 3 cuentas la semana pasada. Ha movido casi 2 millones a sociedades offshore. Alexander guardó la memoria en su bolsillo. Interesante momento. Y el nombre de Prescott Caldwell está por todas las comunicaciones, añadió Max.
Sea lo que sea que estén planeando, sucederá pronto. Prescott Caldwell. El nombre envió un escalofrío por la espina de Alexander. Prescott había sido su principal competidor durante años, el CEO de BlackLine Security, y aparentemente el amante de su esposa durante los últimos 8 meses, si la vigilancia de Max era correcta. Parece que nuestra cena de Navidad será más movida de lo anticipado, dijo Alexander en voz baja, sirviendo 2 copas de su mejor whisky. Por el ajedrez, Max. El juego siempre lo gana el jugador que ve 3 movimientos adelante. Chocaron copas mientras los sonidos de la fiesta aumentaban fuera de la puerta del estudio. A las 7, 24 invitados estaban sentados en la magnífica mesa adornada con cristal y plata. Alexander se sentó a la cabecera, observando las sutiles dinámicas que se desarrollaban ante él. Brooke, resplandeciente en un vestido rojo de diseñador, estaba sentada en el extremo opuesto, su sonrisa nunca llegando completamente a sus ojos. Vivian estaba posicionada estratégicamente junto a Leo, susurrándole ocasionalmente al oído. La comida progresó a través de 5 platos expertamente preparados. El vino fluía libremente, las conversaciones zumbaban, y el espíritu navideño parecía impregnar la habitación, excepto por la invisible corriente de tensión que corría entre Alexander y su familia inmediata. Mientras servían el postre, Brooke golpeó su copa de cristal con una cuchara de plata. El suave tintineo silenció la mesa. Tengo un anuncio que hacer, dijo, su voz llevando una corriente subyacente de desafío. Como algunos de ustedes saben, he estado considerando un cambio significativo en mi vida. Alexander dejó su tenedor, su rostro una cuidadosa máscara de interés neutral. He aceptado un puesto con una fundación educativa internacional, continuó Brooke. Y me llevaré a los niños conmigo a Europa sin ti, Alexander. Su mirada se fijó en él fríamente. Ya no te quieren en sus vidas. Un silencio cayó sobre la mesa. Leo miraba fijamente su plato, negándose a encontrarse con los ojos de Alexander. Sophie parecía confundida, mirando entre sus padres. Los labios de Vivian se curvaron en una sonrisa satisfecha. Alexander absorbió el golpe sin inmutarse, notando las formas sutiles en que sus invitados se movían incómodamente en sus asientos. Tomó un sorbo deliberado de agua, dejó su copa y se enderezó los puños. Ya veo, dijo, su voz firme. ¿Y cuándo está programada esta gran partida? Nos vamos pasado mañana, respondió Brooke. Las cosas de los niños ya están empacadas. Alexander asintió una vez. Antes de que se vayan, hay una entrega para todos, presionó un botón en su teléfono y las enormes puertas frontales de la casa se abrieron. De hecho, parece que acaba de llegar. 5 años antes, Alexander había notado por primera vez el cambio en su matrimonio. No fue nada dramático, solo cambios sutiles en el comportamiento de Brooke. Noches tardías en su fundación benéfica, nuevos amigos que nunca había conocido, un creciente interés en la privacidad que parecía fuera de carácter para la mujer que alguna vez había compartido todo con él. Alexander había construido su carrera entendiendo que la información era poder, pero había resistido el impulso de aplicar sus habilidades profesionales a su familia. Eso cambió la noche que descubrió que Brooke había creado una cuenta bancaria separada con $1 millón transferidos de sus fondos conjuntos, dinero que ella afirmaba era para un proyecto especial en su fundación. Pero que en realidad había sido transferido a una cuenta en Ginebra. Preocupado pero metódico, Alexander había comenzado a recopilar información, construyendo una imagen completa durante meses, en lugar de confrontar a Brooke con fragmentos. Descubrió que la fundación era real pero funcionaba como una pantalla para algo más. Una operación sofisticada diseñada para extraer silenciosamente riqueza de individuos de alto patrimonio a través de una combinación de manipulación de relaciones y oportunidades de inversión falsificadas. El cerebro no era Brooke. Ella era meramente una jugadora consumada. Era Prescott Caldwell, cuya firma de seguridad competía con Alexander, pero también operaba un lucrativo negocio paralelo dirigido a hombres ricos a través de sus esposas y familias. El patrón era elegante. Identificar a un hombre exitoso cuyo trabajo lo mantenía demasiado ocupado para notar cambios sutiles en casa. Insertar un operativo, a veces un amante, a veces un amigo,
para influir en la esposa. Volver a los hijos lentamente contra su padre. Aislarlo emocionalmente mientras drenaban sistemáticamente sus cuentas a través de inversiones y contribuciones caritativas. Cuando la extracción estaba completa, la familia desaparecería, generalmente a Europa, donde serían recompensados con un pequeño porcentaje del botín antes de ser abandonados. Alexander había descubierto 7 víctimas anteriores, cada una siguiendo el mismo patrón. Hombres anteriormente exitosos, ahora divorciados, financieramente arruinados y distanciados de sus hijos. Lo que hacía que el esquema de Prescott fuera casi indetectable era que sus víctimas estaban demasiado avergonzadas para admitir cuán completamente habían sido manipuladas, tanto emocional como financieramente. Cuando Alexander se dio cuenta de que era el próximo objetivo de Prescott y que Brooke no solo era cómplice, sino entusiasta, tomó una decisión. No los confrontaría inmediatamente. En cambio, seguiría el juego, aparentando ser ajeno mientras preparaba meticulosamente su contraestrategia. Durante 3 años, Alexander había vivido una doble vida. Para Brooke y los niños, era el esposo y padre cada vez más distante, demasiado absorto en el trabajo para notar su creciente desdén. Para la red de Prescott, era la marca perfecta, rico, orgulloso y ciego a la traición de su esposa. Detrás de esta fachada, Alexander trabajaba incansablemente con un pequeño círculo de aliados de confianza. Max manejaba la vigilancia técnica. Daria Nuak, su jefa de seguridad y exoperativa de fuerzas especiales, coordinaba un equipo que rastreaba la operación global de Prescott. Y Roland Pierce, un abogado especializado tanto en derecho familiar como en procesamiento penal, construía casos legales tan herméticos que podían resistir cualquier desafío. Mientras Alexander permitía que Brooke y Vivien gradualmente volvieran a Leo en su contra, se aseguraba de que Sophie, demasiado joven para ser completamente manipulada, mantuviera su afecto natural por su padre a través de lecciones secretas de ajedrez y cuentos antes de dormir cuando los demás pensaban que estaba trabajando hasta tarde. Durante estos años, Alexander permitió que Brooke desviara casi $30 millones de varias cuentas hacia la red de empresas fantasma y fachadas controladas por Prescott. Cada transferencia fue documentada, cada conversación grabada, cada reunión fotografiada. Creó una elaborada trampa financiera, haciendo parecer que sus activos más valiosos eran accesibles a través de cuentas específicas, cuando en realidad su verdadera riqueza había sido asegurada en estructuras tan complejas que incluso los investigadores financieros más sofisticados serían incapaces de rastrearlas. La parte más difícil había sido observar la creciente frialdad de su hijo. Leo alguna vez había idolatrado a Alexander, siguiéndolo por la casa, suplicando aprender ajedrez, contándoles orgullosamente a sus amigos sobre el trabajo de su padre. Ahora, a los 13 años, Leo apenas reconocía la presencia de Alexander, su joven mente envenenada por años de cuidadosa manipulación de su madre, abuela y los tutores contratados por la organización de Prescott. 2 meses antes de Navidad, Alexander había recibido confirmación de que Brooke estaba planeando la extracción final. 30 millones no eran suficientes. Prescott lo quería todo, incluida la propiedad de Sentinel Intelligence. Alexander había permitido que Brooke creyera que tenía acceso a las acciones controladoras de la compañía a través de documentos falsificados que Max había creado específicamente para este propósito. «Estás dejando que tomen demasiado», le había advertido Daria durante una reunión segura en una ubicación no registrada. Lo despojarán de todo antes de huir. Eso es precisamente con lo que cuento, había respondido Alexander. Cuanto mayor sea el robo, más fuerte será el caso y más completa será su caída. El error de Prescott había sido elegir a Alexander Russo como objetivo. Mientras que sus víctimas anteriores habían sido ricas, ninguna poseía la particular combinación de habilidades, recursos y despiadada paciencia de Alexander. No habían construido redes de inteligencia globales ni se especializaban en desentrañar esquemas complejos. Y ninguno de ellos vivía según el código personal de Alexander, la traición era imperdonable, y la venganza era un plato que se servía no solo frío, sino con meticulosa atención al detalle. A medida que se acercaba la Navidad, Alexander detectó todas las señales de que el final del juego era inminente. Las reuniones secretas de Brooke aumentaron. Grandes sumas se movieron a través de las cuentas señuelo.
Los pasaportes de los niños desaparecieron misteriosamente de la caja fuerte donde Alexander había colocado señuelos rastreables meses antes y Vivien comenzó a liquidar sus activos, preparándose para su papel en la fuga. Todo apuntaba a una partida posterior a Navidad. Alexander se preparó en consecuencia, asegurándose de que cada elemento de su contraestrategia estuviera en su lugar. Lo que no había anticipado era el anuncio de Brooke en la cena de Navidad, un error táctico de su parte, impulsado por la arrogancia y el deseo de humillarlo públicamente. Mientras su abogado, Roland Pierce, entraba al comedor llevando una pila de pequeñas cajas envueltas para regalo, Alexander se permitió la más leve sonrisa. Brooke acababa de acelerar su cronograma, sin darse cuenta de que había caído directamente en su trampa. El comedor quedó en silencio cuando Roland Pierce, impecable en un traje a medida, entró llevando una bandeja de pequeños paquetes elegantemente envueltos. «Damas y caballeros», dijo Alexander, levantándose de su silla. «Ya que mi familia ha decidido compartir sus planes para el futuro, pensé que esta sería la oportunidad perfecta para distribuir algunos regalos especiales que he preparado». Roland se movió alrededor de la mesa, colocando una pequeña caja junto al plato de postre de cada persona. Cuando llegó a Brooke, Vivien y Leo, colocó paquetes ligeramente más grandes frente a ellos. «Por favor», Alexander hizo un gesto hacia la sala. «Todos ábranlos juntos». Los invitados, claramente incómodos pero curiosos, comenzaron a desenvolver sus paquetes. Dentro de cada uno había una pequeña pieza de ajedrez de cristal exquisitamente elaborada, una pieza diferente para cada invitado, personalizada con un pequeño grabado de su nombre. «Como muchos de ustedes saben, el ajedrez siempre ha sido mi pasión», explicó Alexander. «Cada uno de ustedes ha desempeñado un papel en mi vida, representado por la pieza que ahora sostienen». Los invitados murmuraron apreciativamente, examinando sus regalos personalizados. Torres para amigos inquebrantables, caballos para aquellos que habían mostrado lealtad particular, alfiles para consejeros. Max se encontró sosteniendo una reina de cristal, la pieza más poderosa del tablero. Alexander dirigió su atención a su familia. «Brooke, Madre Montgomery, Leo, sus regalos son ediciones especiales. Por favor, ábranlos». Con dedos temblorosos, Brooke desenvolvió su paquete, revelando no una pieza de ajedrez, sino una pequeña pantalla digital. Cuando la tocó, se iluminó con imágenes de video, Brooke y Prescott en situaciones íntimas, seguidas de grabaciones de ellos discutiendo los detalles de su esquema. Menciones explícitas de la fundación fraudulenta y sus planes para dejar a Alexander financieramente arruinado. El paquete de Vivien contenía un dispositivo similar, mostrando su papel en la conspiración, reuniones con banqueros offshore. Entrenando a Leo para rechazar a su padre y discusiones detalladas sobre su parte de la riqueza de Alexander. El paquete de Leo era diferente. Un simple diario de cuero. Cuando lo abrió, encontró años de entradas en la letra de su padre. Cada una documentaba un momento en que Alexander había estado presente en la vida de su hijo, incluso cuando Leo no se había dado cuenta. Sentado en su auto fuera de los partidos de fútbol a los que Leo le había dicho que no asistiera, notas detalladas sobre sus logros e intereses, y dolorosas reflexiones sobre ver a su hijo volverse contra él sin culpa propia. «¿Qué es esto?», susurró Brooke, con el rostro pálido. «El ajedrez se trata de ver todo el tablero», respondió Alexander con calma. «Durante 3 años, tú, Prescott y tu madre han estado jugando un juego que pensaban que yo no sabía que existía. Han movido sus piezas precisamente según el plan. Aislándome, volviendo a mis hijos contra mí, preparándose para tomar todo lo que he construido». Alexander caminó hacia el centro de la habitación. «Lo que no se dieron cuenta es que yo estaba jugando un juego completamente diferente. Mientras ustedes se enfocaban en los movimientos obvios, yo estaba posicionando mis piezas para este exacto momento». Presionó un botón en su teléfono y la gran pantalla de televisión del comedor cobró vida, mostrando transmisiones de video en vivo, agentes del FBI entrando en la casa y oficinas de Prescott Calvel, Policía Internacional allanando las cuentas de Ginebra y el mismo Prescott siendo esposado desde lo que parecía ser un aeródromo privado. 37 víctimas en 9 países, continuó Alexander.
todas con el mismo patrón. Hombres ricos atacados a través de sus esposas y familias, sus activos sistemáticamente drenados. Pero cometieron un error crítico cuando me seleccionaron como su próximo objetivo. La pantalla digital de Broke ahora mostraba documentación de cada transferencia fraudulenta que había iniciado, cada inversión falsificada, cada firma falsificada. Los 30 millones que crees que has robado nunca dejaron mi control. Cada cuenta, cada empresa fantasma, cada fundación ha sido monitoreada y documentada por unidades internacionales de crímenes financieros durante los últimos 2 años. La sala estaba absolutamente silenciosa ahora. Algunos invitados observaban en shock. Otros, los caballos y reinas en quienes Alexander había confiado, no mostraban sorpresa alguna. Madre Montgomery, Alexander se volvió hacia Vivian, cuyo rostro había pasado del shock al cálculo. Los 2 millones que moviste offshore la semana pasada activaron congelamientos en todas las cuentas asociadas. Tu participación ha sido documentada en detalle. Vivian se levantó de repente. Esto es absurdo. No puedes probar. Creo que tu propia voz en esas grabaciones es prueba suficiente, interrumpió Alexander. Las violaciones bancarias internacionales por sí solas conllevan una sentencia mínima de 15 años. Broke se desplomó en su silla, las pantallas resbalando de sus dedos. Los niños, jadeó. No puedes. Los niños no son parte de tu trato con Prescott, dijo Alexander, su voz endureciéndose por primera vez. ¿Realmente pensaste que no los protegería? Sofía era demasiado joven para tu manipulación, y Leo miró a su hijo, cuyos ojos estaban fijos en el diario, lágrimas corriendo por su rostro. Leo merece saber la verdad sobre lo que su madre y su abuela han hecho. Roland Pierce dio un paso adelante nuevamente. Señora Russo, señora Montgomery, ambas están nombradas en acusaciones federales que fueron reveladas hace 20 minutos. Los agentes están esperando afuera. Les sugiero que cooperen plenamente. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió y agentes federales entraron al comedor. Vivian fue la primera en ser esposada, todavía protestando ruidosamente. Broke parecía haber entrado en shock, sin ofrecer resistencia mientras la llevaban. Los invitados comenzaron a disculparse apresuradamente, dejando solo a aquellos que habían conocido la contraestrategia de Alexander, los caballos, alfiles y reinas de su juego de ajedrez de la vida real. Leo permaneció sentado, aferrando el diario, su joven rostro contorsionado por la confusión y el dolor. «Papá», preguntó, con voz pequeña. «Mamá realmente, fue todo». Alexander se arrodilló junto a su hijo. «No todo fue una mentira, Leo. Ella te ama a su manera, pero tomó decisiones terribles y ahora tiene que enfrentar las consecuencias». «¿Qué nos pasa a nosotros?», susurró Leo. «Reconstruiremos», dijo Alexander simplemente. «Sofía y tú conmigo, un día a la vez». Desde la puerta, Sofía observaba con ojos muy abiertos mientras los agentes federales escoltaban a su madre y abuela a los vehículos que esperaban. Alexander cruzó hacia ella, levantándola en sus brazos. ¿Mamá está en problemas?, preguntó. Sí, cariño. Problemas muy serios. ¿Estás triste? Alexander consideró la pregunta cuidadosamente. Estoy triste por lo que hemos perdido, pero no por lo que le sucede a las personas que traicionan a quienes se supone que deben amar. Más tarde esa noche, después de que la casa se había vaciado y los niños estaban dormidos, Alexander se sentó en su estudio con Max, Daria y Roland. El juego de ajedrez en su escritorio estaba dispuesto en la posición final de una victoria decisiva. Por el fin de la operación de Prescott Calvel, Max levantó su copa. Y por las bonificaciones de 7 cifras que todos ustedes recibirán, añadió Alexander. Junto con mi eterna gratitud. ¿Qué hay de los niños?, preguntó Daria. Esto no será fácil para ellos. Nada que valga la pena lo es, respondió Alexander. Pero tendrán la verdad, terapia y un padre que nunca dejó de luchar por ellos. Roland examinó el tablero de ajedrez. Sacrificaste la reina para asegurar esta victoria. Eso es inusual en ti. La expresión de Alexander se endureció.
Algunas piezas no valen la pena salvarlas una vez que han sido comprometidas. Reinició el tablero, colocando cuidadosamente cada pieza en su posición inicial. Y algunas traiciones nunca pueden ser perdonadas, solo vengadas. Mientras su equipo se marchaba, Alexander permaneció en su ventana, observando el último vehículo federal alejarse con Brooke adentro. En su bolsillo estaba el anillo de bodas de ella, que le había arrojado mientras la llevaban. Lo giró una vez entre sus dedos, luego lo dejó caer en una pequeña caja de madera donde guardaba otros recuerdos de batallas ganadas y enemigos derrotados. Mañana traería cobertura de prensa, procedimientos legales y el comienzo de un nuevo capítulo con sus hijos. Pero esta noche, Alexander Russo se permitió un momento de fría satisfacción. El juego había terminado. Jaque mate.